A mi hermana la cambiaron, pero yo la volví a cambiar. Mis padres me dieron una hermana menor cuando tenía 6 años. Cuando la visité presencié una escena horrible. Una mujer se había llevado a mi hermana y la había cambiado por otro bebé. Yo en secreto volví a cambiar a mi hermana. Como un demonio que susurra, decidí permanecer en silencio y no decírselo a nadie durante 18 años. Más tarde una joven corrió hacia mis padres y les dijo llorando, «Soy su verdadera hija». Cuando regresé de un viaje de negocios, la atmósfera en casa era extraña. Mis padres parecían complicados y la casa estaba inquietantemente silenciosa. Todavía tenía en la mano el regalo que había comprado para la familia y me sorprendió preguntar, «¿Dónde está Daisy?» Es un día festivo. ¿Por qué no está en casa? Daisy es mi hermana, 12 años menor, ahora está en la universidad en la ciudad. Siempre que hay un día festivo, ella siempre vuelve a casa. En el camino de regreso me la imaginé saludándome como un gatito, agarrando mi equipaje, abrazándome fuerte y diciéndome, «Hermana, finalmente estás en casa». Pero no vi señales de ella. Mis padres permanecieron en silencio y me hicieron señas para que me acercara. «Tenemos algo importante que discutir», dijeron. Después de graduarme, comencé a administrar el negocio familiar. Nuestra familia es un linaje prestigioso, en el que cada generación produce individuos excepcionales. Mi hermana y yo heredaremos el negocio familiar. Mis padres insinuaron que hay un trono dorado que heredar. ¿Qué podría ser tan misterioso? Me pregunté si Daisy habría sufrido acoso escolar. Mi hermana tiene una personalidad amable, no es del tipo que intimida a los demás. No, mi mamá me hizo sentarme con expresión seria. Esto es aún más serio. Se trata de si Daisy es nuestra verdadera hija. Mi padre añadió torpemente, puede que Daisy no sea tu verdadera hermana. Me volví hacia mi madre, ¿traicionaste a papá? Inmediatamente recibí una palmada en la nuca. ¿Qué tonterías estás diciendo?, gritó mi padre. Quería decir que Daisy podría no ser hija suya ni de mi madre, es decir, que no es mi verdadera hermana. ¿Cómo podía ser eso? Lo negué con firmeza, pero las palabras de mis padres me resultaron extrañas. Me crucé de brazos y los observé. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién dijo que Daisy no era nuestra verdadera hija? Por su historia me enteré de que hace unos días, una chica de 18 años con el rostro surcado por las lágrimas estaba parada en nuestra puerta, agarrando la mano de mi madre, llorando, «Soy tu verdadera hija». Daisy no es tu hija. Mi madre biológica nos intercambió justo después del nacimiento. Me masajeé la sien y me sentí mareada. ¿Creen en esta estafa? Déjenme revisar sus teléfonos en busca de aplicaciones antifraude. Pero la niña sabía la hora exacta de nacimiento de Daisy, el hospital y hasta el nombre del médico. Mi mamá me lo explicó. También nos mostró el colgante de jade que había recibido de mi madre. Tomé la mano de mi mamá. Esto solo demuestra que es una estafadora bien preparada. No es difícil encontrar esa información. Mi padre pensó un momento y luego dijo, al principio no le creímos, pero nos mostró el colgante de jade que mi abuela hizo para ti y tu hermana. El que lleva Daisy ahora es un reemplazo. El original de tu cuna desapareció misteriosamente. Sus palabras despertaron mi memoria. Cuando nació mi hermana, yo tenía 6 años. Llegué a casa del jardín de infantes y solo vi a la criada ocupada. Pedí ver a mis padres y la criada me dijo que estaban en el hospital por mi hermana. Recuerdo que llegué la noche siguiente cuando Daisy ya había nacido. En aquel entonces la seguridad del hospital no era estricta. A menudo oía hablar de tráfico de niños. Esa noche mi padre se fue a trabajar y los familiares se fueron marchando poco a poco, pues mi madre necesitaba descansar. La criada debería haberse quedado para cuidar de mi hermana, pero por alguna razón no estaba allí. Me quedé de pie junto a la cama de mi hermana, fascinada por el pequeño y frágil bebé. Me quedé mirando hasta que me invadió el sueño. La luz tenue del hospital estaba encendida y tanto mi madre como mi hermana dormían profundamente. Aturdida, vi el abrigo de mi madre colgado junto a la cama, que parecía cálido. Lo tomé, me envolví y me quedé dormida al lado de la cama. De repente la puerta se abrió. Pensé que era mi papá, pero era una mujer extraña que sostenía algo.
Entrecerré los ojos y vi que era un bebé. Colocó al bebé en la cuna con cuidado, tomó a mi hermana y se fue. Me escondí en un rincón, todavía envuelta en el abrigo de mi madre, sin que nadie me notara. Medio dormida, pensé que estaba soñando, pero cuando la puerta se cerró, me di cuenta de que algo andaba mal. Corrí hacia la cuna y vi a la bebé, vestida como mi hermana, pero sabía que no era ella. Sacudí a mi mamá para despertarla, pero estaba profundamente dormida. Tuve que actuar. Abrí la puerta y vi a la mujer doblando hacia una esquina del pasillo. La perseguí, la vi entrar en otra habitación y la oí murmurar algo. Anoté en secreto el número de la habitación. Poco después, un hombre entró en la habitación y discutieron. Parecía que él había cogido algo y se había ido, mientras la mujer lo perseguía. Me colé en la habitación y encontré a mi hermana acostada tranquilamente en una cama de niño. Después de confirmar que era ella, la llevé con cuidado de vuelta a la habitación de mi madre. En el camino gimió un poco pero no lloró. Cuando la devolví sana y salva, volví a la otra habitación con el bebé extraño. Cuando la criada regresó y me vio sosteniendo al bebé, entró en pánico. Mi padre se enteró y me regañó por ser demasiado traviesa. Mi madre durmió unas horas, se despertó y todo parecía normal. Este recuerdo era borroso y después pensé que era un sueño, hasta ahora, cuando alguien con el colgante de jade de mi abuela vino a reclamar el parentesco. No estoy segura de si todos mis recuerdos son precisos. ¿Y dónde está esa niña ahora? Le pregunté a mis padres si se habían hecho una prueba de ADN. ¿Por qué dejar entrar a una desconocida en nuestro apartamento? Mi madre dudó y mi padre permaneció en silencio con los ojos llenos de inquietud. Realmente temían enfrentarse a la verdad. No mencioné mi recuerdo, aunque estoy casi segura de que Daisy es mi verdadera hermana. Pero mi memoria a los 6 años es vaga, solo una prueba de ADN puede confirmarlo. Este es el plan, nos pondremos en contacto con esa chica, nos haremos las pruebas juntas y antes de los resultados, no se lo digas a Daisy. Nadie quiere dudar de los lazos de sangre de aquellos con quienes convive a diario. Mis padres estuvieron de acuerdo, pero si los resultados demuestran que ella es nuestra verdadera hija, ¿qué pasará entonces? Mi madre se preocupó, pero yo miré un correo electrónico en mi teléfono y le respondí: llama a la policía para que investigue la verdad. Recibe su bienvenida a casa, compensa lo que sea necesario. Si Daisy y yo necesitamos mudarnos, podemos hacerlo. Daisy ha crecido, puede ser independiente. Pero el giro llegó más rápido de lo esperado. Pensé que solo mis padres y yo lo sabíamos, pero al día siguiente recibí una llamada. Hermana, algo le pasó a Daisy, se peleó en la escuela. Daisy, siempre gentil, ¿peleándose con alguien? Sorprendida, fui a la estación de policía, donde reinó el caos. Entre la multitud, vi a Daisy con los ojos rojos y a su profesora de aula. La llamé con dulzura y ella se dio la vuelta, se puso colorada y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Hermana, te extraño mucho. La revisé, me sentí aliviada de que no estuviera herida y le pregunté por qué se peleaba. Ella me dijo enojada: vi a Leonard abrazando a otra chica en la escuela, está haciendo trampa. Leonard es mi prometido. Me di cuenta de que el hombre al que no había visto en mucho tiempo estaba allí de pie. Leonard, elegido como mi prometido por su origen familiar y su apariencia decente, aunque sus ambiciones profesionales son promedio. Daisy todavía estaba molesta y le di unas palmaditas en la espalda, tratando de calmarla. Me volví hacia Leonard, un poco más alto que yo, y le pregunté qué estaba pasando. A su lado había una chica guapa. Leonard dijo irritado: Lana, es solo una amiga. No escuches las tonterías de Daisy. Daisy explotó: ¿qué edad tienes? ¿Qué clase de amiga abraza así? ¿Sigues seduciendo a las estudiantes? Traicionando a mi hermana, ¿qué harás? Mi gentil hermana parecía poseída, lista para atacar de nuevo. ¿Esta es la amiga que mencionas? ¿La dama de qué familia? Nunca la había visto antes, le dije a la chica. Leonard, nervioso, dijo: es solo una conocida del café. Solo un tonto le creería. Pero Daisy estalló de nuevo. Amigos abrazándose así. Hacer trampa es hacer trampa, atreverse a hacerlo pero no admitirlo. Eres realmente algo. La policía, al tanto de nuestra relación,
parecía más relajada. Si es algo personal, que lo traten en privado, que no haya más conflictos, dijeron. Leonard había llamado a la policía impulsivamente sin darse cuenta de que con los lazos familiares, incluso si esto salía a la luz, su familia le aconsejaría que lo manejara con discreción. Sobre todo porque él era el culpable. Inesperadamente Leonard siguió enojado y señaló a Daisy. Ella debe disculparse primero. Leonard, ¿quieres que mi hermana se disculpe por haberla engañado y haberla obligado a actuar así? Dije con calma, evitando que Daisy replicara. Mantuve mi tono suave. Leonard, ¿quieres que mi hermana se disculpe porque hiciste trampa y la hiciste reaccionar? La chica que estaba al lado de Leonard me miró nerviosa. Hermana, soy inocente con Leonard. No me malinterpretes. El rostro de Daisy se ensombreció cuando la señalé, enojada como un gato con el pelo erizado. Esta chica es mi hermana. No la llames así por casualidad. Finalmente Leonard habló con ligereza. Lana, todavía quiero aceptar a esta impostora como mi hermana. ¿No te lo dijeron tus padres? Daisy no es tu verdadera hermana. Ella es la verdadera. Señaló a la niña. Miré a Leonard y a la niña, viéndolos de otra manera. Antes de que pudiera hablar, Daisy se enojó. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Engañar e inventar historias? Yo no soy tu verdadera hermana, ella sí. En una familia cálida, nadie piensa que no es el hijo de sus padres o que no es el verdadero hermano de su hermana. El resultado es que esa chica de repente se puso a llorar, mirándome con resentimiento como si yo, su hermana legítima, estuviera cuidando a otra persona. Me quedé helada. La discusión entre Leonard y Daisy continuó. No sabía de dónde venía su enojo. La señaló y dijo, ¿ni siquiera lo sabes? La verdadera madre de Daisy la intercambió con Nirait después del nacimiento. No eres su pariente real. Recordé que mis padres habían mencionado el nombre de la chica, Ni. No esperaba que ella y Daisy estuvieran en la misma universidad. Bajé la mirada y pensé en la situación y en el papel de Leonard. Todavía estábamos en la comisaría, con los profesores de Daisy y algunos compañeros de clase, todos de los mismos círculos presentes. Al principio, no tenía pensado contárselo a mi hermana antes de que la verdad quedara clara, pero ahora demasiada gente lo sabía. Daisy seguía pensando que Leonard estaba diciendo tonterías, pero dijo algo que no podía negar. Si no me crees, pregúntale a tu hermana. Tus padres no pueden ocultarle algo tan grave. Daisy se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿Es verdad lo que dijo? Así como Daisy me entiende, yo la entiendo a ella. En un breve instante ella debió haber considerado todas las posibilidades y ahora observaba atentamente mi rostro en busca de respuestas. Mi breve silencio pareció confirmar la verdad. Los ojos de Daisy se enrojecieron, no de ira, sino de sorpresa, tristeza y amargura por la broma de Fight. Me resultó difícil mirarla a la cara. Miré a Leonard con frialdad. Antes de que pudiera hablar, Ni, que estaba a su lado, habló, hermana, ¿solo quieres a esta hermana? La tía Leonard y yo nos conocimos por casualidad. Él me ayudó porque te conoce a ti y a tus padres, así que le pedí que me ayudara a conocerlos. Resulta que así es. Me pregunté cómo conoció a mis padres, si son tan reservados. Ni siquiera tengo claros sus horarios diarios. Ni mostró un claro resentimiento y falta de voluntad, sus celos hacia Daisy eran evidentes a pesar de sus intentos por ocultarlos. Recordé que mis padres planeaban llevarla mañana a hacerse una prueba de ADN. Antes de los resultados, no tenía motivos para confiar en que ella fuera mi verdadera hermana. Dije con frialdad, no tengo motivos para confiar en que seas mi verdadera hermana. Esto significaba que reconocía implícitamente lo que había dicho Leonard. La expresión de Daisy era indescriptible, sus emociones caóticas, insegura de cómo reaccionar. Sus amigos la observaban con ojos sorprendidos. Leonard, te estás metiendo en lo que no te corresponde, dije como si confirmara un hecho. Pero Leonard reaccionó con fiereza. Pensé que eras simplemente frío, pero también eres despiadado. Ni siquiera reconoces a tu verdadera hermana y eliges a una impostora. Tal vez con este prometido no pueda ser tan blanda como otras mujeres que han estado con él. Tengo la suerte de haber nacido en una familia adinerada,
no de ser una esposa dócil. Mientras tanto, los miembros jóvenes de la familia Son siempre compiten en secreto y abiertamente, mientras que el negocio de la familia Hay lo heredamos solo Daisy y yo. Desde pequeños nos enseñaron a tener la iniciativa absoluta. De repente, Leonard habló. No te importa tu propia hermana, pero ¿te preocupas por la mía? Se quedó en silencio, a punto de decir algo más. Pero me volví hacia Daisy. Daisy, vámonos a casa. De camino llamé a mis padres, les conté lo sucedido hoy y les recordé que la llevaran mañana para que le hicieran los análisis. Mi hermana parecía una flor marchita, ya no estaba viva, estaba callada como cuando su ídolo de la secundaria se escandalizaba. Mis padres estaban en casa tratando de actuar con normalidad, invitándola a comer. Pero Daisy estaba verdaderamente callada, no quería hablar, preocupando a mis padres hasta que no pudieron descansar. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, alguien tocó a la puerta. Mi hermana de 18 años estaba afuera, abrazada al osito de peluche que le regalé cuando era niña y con el que siempre dormía. Levanté la vista como si volviera a cuando estaba en la escuela primaria, pequeña y abrazando al oso, corriendo a dormir conmigo. Hermana, ¿puedo dormir contigo esta noche? Aunque no habíamos dormido juntas en años, aún así le dije entra. Un destello de alegría cruzó el rostro de Daisy. Se metió rápidamente en la cama. No dijo mucho, parecía que solo quería dormir a mi lado. En realidad tengo buena memoria, y recuerdo claramente su aspecto de niña, siempre habladora y alegre. Cuando dormían juntos, ella hablaba mucho antes de quedarse dormida, pero esa noche estaba muy callada y sin embargo parecía no poder dormir. Después de que se apagaron las luces, apenas se movió, pero entendí, mi Daisy nunca duerme tan quieta. Horas después, cuando estaba a punto de quedarme dormida, la escuché llamarme hermana. Si realmente no soy la hija de mamá y papá, ¿entonces qué? Soy de ellos, dije con firmeza. No hay duda. No existe tal posibilidad. Estaba seguro. Al día siguiente mis padres y yo nos preparamos para llevar a Annie a hacerse la prueba. Cuando llegamos a su apartamento, Leonard estaba allí sosteniéndole la mano. Se mostraron incómodos cuando entramos. ¿Por qué estás aquí?, preguntó mi padre, disgustado. Ayer había mencionado a Leonard, pero no esta situación. Mantuvo su actitud respetuosa, tío, y vine a ver cómo estaba Annie. Parecía preocupada, así que me ofrecí a acompañarla al centro de pruebas. Pronto seremos familia, después de todo. Hice una mueca. ¿Cómo hizo esta joven para que creyeras que ella es la hija perdida de la familia J? Las acciones de Leonard fueron exageradas. Él sigue siendo mi prometido nominal. Si quería acompañarla, no debería haber venido a la casa de Annie sin permiso. Además, este apartamento es de mis padres. El viaje de hoy es privado, así que dejé que Leonard condujera. En el coche Annie se sentó atrás y contó en voz baja sus penurias. Su madre adoptiva la trató terriblemente desde la escuela primaria, obligándola a hacer todas las tareas domésticas, a menudo golpeándola y regañándola. Su padre adoptivo, un alcohólico, también desquitaba su ira con ella. Cuando creció, planearon casarla a cambio de una dote. Estudió mucho para escapar de esa vida. Parece una historia lamentable, pero mi naturaleza no me permite confiar plenamente en el lado de nadie. La naturaleza humana es presentar lo que a uno le conviene. ¿Cómo supiste tu identidad?, pregunté de repente. Ni no parecía sorprendida, tal vez porque ya había contado la historia antes. El año pasado, cuando visitó la ciudad natal de su madre adoptiva, accidentalmente vio en su teléfono fotos de Daisy tomadas en secreto por su madre adoptiva, etiquetadas como hija obediente. En una foto, Daisy llevaba un colgante de jade idéntico al mío. Más tarde, cuando su madre adoptiva estaba borracha, se puso a despotricar sobre cómo su propia hija vivía en el lujo mientras la hija de la familia rica la servía. Al oír esto, le pregunté a su padre adoptivo, quien dijo que ella nació unos días antes de la fecha prevista, pero la madre insistió en dar a luz ese día. La historia es difícil de creer, pero el colgante de jade que lleva Annie es real, lo que hace que mis padres se sientan mal al pensar que su verdadera hija sufrió tanto. Antes de encontrar a mis padres, ¿no consideró hacerse una prueba de ADN con sus padres adoptivos para confirmar que no es su hija? Pregunté más. Ni dudó, no había pensado en eso.
Por supuesto, si se interpusiera entre la posibilidad de ser una mujer adinerada y una familia normal, cualquiera evitaría esta última. Basta, Leonard, el conductor habló. ¿Por qué cuestionas a tu propia hermana? Si la aceptas o no depende de los lazos de sangre. No puedes tratarla con frialdad, solo porque eres cercano a Daisy. Sonreí levemente. Tienes razón, esto depende de los lazos de sangre. Dejemos que los resultados del ADN hablen. Los resultados estarían listos en 3 días. Al día siguiente tenía que asistir a un banquete, una fiesta de cumpleaños para la joven de la familia, a la que invitaba a toda mi familia. Nuestras familias tienen cierta conexión, por lo que no pudimos negarnos. Daisy está más cerca de ella, ya que solo se llevan 2 años. Mis padres conversaron con los mayores, mientras que yo simplemente saludé y busqué un rincón tranquilo para beber. La joven de TE se llevó a Daisy para hablar en privado. El humor de Daisy estos 2 días no ha sido bueno, probablemente lloró en secreto algunas veces. Pero cada vez que le pregunté, ella dijo que estaba bien. De repente una voz sonó detrás de mí. Me giré para ver quién era. Me di la vuelta con frialdad. Shaolin, hacía mucho que no nos veíamos. Víctor, con una camisa negra con los 2 botones superiores desabrochados, que dejaba al descubierto una correa azul y un collar plateado que brillaba en su cuello, se acercó lentamente. Incluso ignoró el espacio personal, envolviendo sus brazos alrededor de la barandilla frente a mí, formando una barrera a solo unos centímetros de mí. Víctor, le advertí con severidad. No me soltó. En lugar de hablarle íntimamente, vi a tu prometido traer a una chica. Parece que también está planeando acosar a tu hermana. Respondí con frialdad. También vi a Leonard sosteniendo la mano de otra chica. Se rió levemente. En aquel entonces cualquiera que me mirara durante más de 2 segundos te haría infeliz. Ahora es posesivo, ¿eh? Un ex perfecto debería estar callado como si estuviera muerto. Víctor y yo tuvimos un romance en la universidad. Éramos jóvenes, nuestro primer amor, así que me involucré profundamente con una dosis no pequeña de posesividad. Él no era diferente. Más tarde, debido a algunos problemas, nos separamos y él se fue a estudiar al extranjero. No mantuve el contacto. Somos personas ambiciosas, no estamos dispuestos a hacer concesiones ni a dejar que las emociones obstaculicen nuestras carreras. Así que cuando se fue a estudiar, no lo detuve. Pero la noche de mi compromiso con Leonard del año pasado, Víctor me llamó. Le respondí, pero él permaneció en silencio. Después de un largo rato me preguntó, ¿te gusta? Le dije, ¿a ti qué te importa? Entonces él afirmó, no es tu tipo. No duraréis juntos. Colgué inmediatamente. Odio a los hombres más arrogantes que ellos mismos. Ahora resulta que tenía razón. Este compromiso no duró ni 2 años. ¿Cuándo regresaste?, pregunté esta mañana. Acabo de aterrizar. Víctor respondió. Parece que realmente le importa que Daisy alcance la mayoría de edad. Bajé para comprobar la situación de mi puesto y vi que había caos abajo. Víctor no se fue y dijo, no te preocupes, ya le he dicho a Mia. Si alguien acosa a Daisy, no tiene por qué contenerse. Simplemente que actúe. Yo me haré responsable. Nadie puede intimidar a mi hermana. Me volví para mirarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres ser el tercero? Se inclinó, me tocó y dijo con firmeza, Leonard no es digno de ti. La herencia de la familia Son nunca será suya. Su habilidad es incluso peor que la de su propia hermana, por no hablar de su prima. Cortejarte es solo para aumentar su propio valor. ¿Por qué elegir a un socio tan desleal? Yo soy diferente. En los negocios soy confiable. Personalmente solo he estado contigo más limpio que él. Reconozco que haberme ido al extranjero me cambió. Ahora digo lo que pienso. Empujé a Víctor y bajé a ver qué pasaba, pero parecía un poco tarde. La discusión se había calmado por un momento. Todos me miraban con curiosidad, como si quisieran preguntar algo, pero no se atrevieran. Al pasar entre la multitud, escuché chismes sobre mí y mi hermana, mezclados con palabras como señora falsa. Resultó que Leonard me había llevado a la ceremonia de mayoría de edad de Mia.
La historia de Daisy y yo se había difundido, probablemente por Leonard o por los amigos de Daisy. De todos modos, el alborotador era Leonard. Mis padres no sabían a dónde ir y mi hermana probablemente estaba con la joven transexual. Me dirigí hacia el baño. La alfombra gruesa amortiguaba el sonido de mis tacones altos. Al pasar por una puerta entreabierta, escuché a Leonard y suspiré conmigo. Si eres de la familia J, sus bienes te incluirán naturalmente. Después de los resultados de la prueba, Daisy perderá sus derechos de herencia. ¿Y Lana, por qué no te gusta que sea tu hermana? No tienes por qué hacerle caso, se escuchó la voz de una chica. Pero no sé cómo administrar una empresa, no hay problema, te ayudaré. Pero claro, eres la hermana de mi prometido. No sé qué pasó adentro, pero hubo un momento de silencio. Entonces Leonard dijo, Nee, debes darte cuenta de que no me gusta tu hermana. Nuestro compromiso se debe simplemente a que nuestras familias tienen vínculos comerciales. Si volvieras a la familia J, tú y yo podríamos ser pareja. ¿No te gusto? Sus palabras me recordaron el momento justo después de nuestro compromiso. Enviaba flores a mi empresa todos los días, muy entusiasta, me recogía y me invitaba a cenar. Pero a mí no me gustaba ese contacto con ánimo de lucro. Después de varias veces, le dejé claro que se trataba de una relación sin sentimientos. ¿Qué más podía esperar de mí? En aquel entonces, no parecía desagradarme como ahora. Probablemente al no recibir respuesta de mi parte se volvió frío. Antes no sabía por qué Leonard se entrometía en esto. Ahora lo entiendo. No me contrató para aumentar la herencia de la canción, sino que se centró en los bienes de Lou. Ser un hombre mantenido es algo extraño para mí. Desde jóvenes, mis padres nos enseñaron a no depender de los hombres ni a dejarnos explotar por ellos. En la habitación, la chica que creía haber conquistado el corazón de un hombre rico seguía escuchando a la otra persona describir una vida feliz. Me fui en silencio. Justo cuando me di vuelta, vi a Víctor no muy lejos, sus ojos sonreían. Parece que tu familia ha estado bastante animada últimamente, dijo. ¿Quieres ver una obra de teatro? Ve al teatro. Le respondí irritado, ¿cuándo romperás con él? Víctor siguió preguntando. Lo miré. Cuando lo digo, aunque lo haga, ¿qué te importa? Siempre debe haber un tercero dispuesto a ascender a la posición oficial. De repente me agarró la mano y me besó suavemente el dorso. De regreso del extranjero, la moral está en serio declive. Fui a la habitación de una jovencita para llevar a mi hermana llorando a casa. ¿Por qué lloras? Le di un pañuelo a Daisy. Hermana, dijiste que siempre soy tu hermana, dijo con los ojos hinchados, mirándome y luego llorando de nuevo. ¿Y si es verdad? ¿Viste a Leonard con Natalie? Deben tener algo turbio. Si ella regresa con la familia Jay y sigue las palabras de Leonard en mi contra, ¿qué pasará entonces? Leonard es mi prometido, pero protege a Natalie de esa manera. Probablemente quiera usarla a ella, que no sabe nada, para tramar el asunto de los bienes conmigo. El favoritismo de la gente es inevitable. Los bienes de Lou son tan grandes que incluso divididos entre Daisy y yo, son más que suficientes. Ella sigue siendo juguetona y no quiere gestionar la empresa. La vida es larga, mis padres y yo no tenemos prisa por hacerla aprender. El plan era esperar a que se graduara para ir asumiendo poco a poco algunas tareas. Le di una palmadita en la cabeza. Los resultados estarán disponibles en 2 días. Estoy segura de que eres nuestro hijo real, pero mis padres y Daisy no entienden por qué estoy tan segura. No puedo explicar mi memoria de hace 6 años, así que dejaré que los resultados de la prueba tranquilicen a todos. Daisy podría pensar que acepté hacerme la prueba porque también dudé de ella. En realidad, no. Solo quiero resolver esto de forma sencilla. Algunas personas deben asumir las consecuencias. Aunque no han afectado a nuestra familia en 18 años, subestimé la malicia de las personas. El día que Daisy volvió a la escuela, se encontró con algunos problemas. Un profesor de su universidad me envió una publicación del muro de confesiones de la escuela. Un estudiante del departamento de finanzas, serio y bien vestido con lujo, resulta ser una dama falsa que ocupa el lugar de la verdadera. ¿Cómo puede seguir estudiando en esta situación?
Cuando la madre biológica intercambió a los bebés en el hospital hace 18 años, probablemente no esperaba que la verdadera dama terminara en la misma escuela. El profesor dijo, ¿no se trata de Daisy? ¿Por qué el asunto de tu familia se está extendiendo tan rápido, incluso a la escuela? No es normal. De hecho, no es normal. Una persona normal no difundiría rumores negativos sobre sí misma. No puede ser mi hermana, así que debe ser Natalie. Mi amiga profesora tiene muchas conexiones con estudiantes. Pronto vio que la gente cotilleaba, aparentemente queriendo revelar la identidad del protagonista. Le pedí que se comunicara con ellos para borrar la publicación, considerándolo un favor. Ella se rió, no es nada. No se deben publicar cosas que no estén verificadas. Me pondré en contacto con el profesor responsable para pedirle al alumno que lo borre. Pero aunque lo borre, los rumores no se detendrán. No pudo evitar recordármelo. Lo entendí. Lo que no está claro es por qué si Natalie creía que la habían cambiado, no pudo esperar unos días para recibir los resultados de la prueba. Mis padres y yo fuimos al apartamento de Estlake para encontrarnos con Natalie después del incidente. Dejé que Daisy se fuera y volviera a casa. Con solo rumores en línea, la gente creyó la historia de la mujer real y falsa. Daisy dirige un club en la escuela. Su información no es un secreto. Después de ser expuesta por personas malintencionadas, recibió numerosos mensajes de acoso para regañarla o insultarla. Todavía no me había ocupado de esto. Le quité el teléfono a Daisy y ahora solo puede usar una tableta para iniciar sesión en la cuenta de otra persona para entretenerse en casa. No quiero protegerla de riesgos sociales como desgracias repentinas. La familia debería estar ahí para resolverlos juntos. Al verme a mí y a mis padres, Natalie sonrió de inmediato. Mis padres todavía no se acostumbran a que los llame mamá y papá. En realidad, no tienen nada de qué culpar, por eso, antes de los resultados de la prueba, todavía se preocupan en sus corazones. Solo yo no estoy afectado. Después de algunos saludos, le pregunté con calma a Natalie, ¿has visto alguna publicación en el muro de confesiones de la escuela? Ella dudó y luego respondió con incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? En el muro de confesiones, alguien publicó anónimamente sobre ti y Daisy con palabras maliciosas dirigidas a mi hermana. Muchos han borrado la publicación, pero algunos la han utilizado para regañarla. ¿Sabías algo de esto? Observé la cara de Natalie. Al final de mi pregunta sus ojos no eran naturales, tal vez incluso estaban un poco regodeados. No sé nada de esto. Los ojos de Natalie se enrojecieron de repente y se le quebró la voz. ¿Estás insinuando que publiqué eso? A tus ojos y a los de mis padres, ¿soy esa persona? Mi madre habló, Dana, ¿estás diciendo que se lo contaste a tus amigos o compañeros de piso? Dudó un momento y luego dijo en voz baja, se lo mencioné una vez a mis compañeros de piso. Tal vez se sintieron indignados conmigo y yo había visto los comentarios debajo de la publicación. De hecho, parecía que sus conocidos estaban involucrados antes de los resultados de la prueba, discutiéndolo imprudentemente. Mi padre pensó por un momento y luego dijo, tus acciones no fueron consideradas. Sus palabras no fueron fuertes, pero Natalie inmediatamente lloró. Papá, ¿tú también sospechas que hice esto a propósito? Sea intencional o no, no te robó Daisy 18 años de mi vida. Debería haber crecido contigo, amada por ti y por mi hermana. ¿No tengo derecho a resentirme con ella? Pero incluso si se intercambiaron hace 18 años, Daisy acababa de nacer en ese momento, no podía decidir su propia vida, ni conocía su identidad. La persona a la que debes odiar es a quien causó esto y a nosotros, los padres que no te protegieron bien. Mi padre suspiró, pero ella es la que se benefició de esto. Natalie se sentó en el suelo, sus ojos brillaban con resentimiento. A pesar de todo, mis padres la seguían tratando como a su propia hija. No es así. Todo lo que ella es debería haber sido mío. Sus emociones eran tan reales que mis padres creyeron que no mentía. Natalie estaba realmente inmersa en la historia de su vida de intercambio, resentida con quien la reemplazó durante 18 años y quien causó todo. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Una voz sonó detrás de nosotros.
Leonard había entrado sin que nadie lo notara, dio un paso adelante y ayudó a Natalie a levantarse, secándole suavemente las lágrimas. Entonces se enfrentó a mis padres con enojo. Tío y tía, ustedes son mayores, pero no pueden regañarme así. Ella ya ha sufrido bastante afuera, luchando por regresar, pero en lugar de sentir el calor familiar, la están culpando por alguien que no tiene relación con ella. Para apoyar sus palabras, las lágrimas de Natalie corrieron por sus mejillas, su aspecto débil era verdaderamente lamentable. Natalie, ¿le diste a Leonard el código del apartamento? Hablé rompiendo la atmósfera tensa. Estaba segura de que había cerrado la puerta con llave cuando entré. Ambos se pusieron rígidos de inmediato. Mis padres se dieron cuenta rápidamente de lo extraño de la repentina aparición de Leonard. La última vez había venido para el examen. Esta vez apareció de repente. Es difícil no pensar más. ¿Por qué estás aquí? Mi madre frunció el ceño y le preguntó a Natalie, con la voz todavía entrecortada pero explicando deliberadamente, mamá, delaté a Leonard. No conozco a la gente de aquí y él me visitó pensando que sería familia más adelante, así que se lo dije. Además, estoy en una situación difícil. Al darme cuenta de que ella también sabía sobre mi prometido, le dije con calma, mi prometido ni siquiera conoce el código de la casa, pero el tuyo sí. ¿Tiene sentido eso? Leonard, que no quería que criticaran a la señora, me dijo, Lana, ¿cómo puedes acusar a tu propia hermana? Él y ella son completamente inocentes, solo la visitan. ¿Inocente? Ustedes dos ya están comprometidos, ¿qué más hay? Dije con suavidad y antes de que pudieran hablar, añadí, a menos que me dejes ver tu historial de chat. Se quedaron en silencio de nuevo. Finalmente Leonard habló, Lana, ¿ahora ni siquiera confías en mí? ¿O quieres romper el compromiso? Realmente quieres tomar la iniciativa en todo, pero me ahorras la molestia de lidiar con esto. Me volví hacia mis padres, mamá y papá, fijemos una cita con el tío Son hoy. Resolvamos esto ahora para evitar perder el tiempo de los demás. Mis padres habían visto la verdadera naturaleza de Leonard. Normalmente me habrían aconsejado que pensara bien antes de romper con él, al menos esperando unos meses hasta que terminara el proyecto de cooperación. Pero hoy, tal vez pensando que Natalie podría ser nuestra verdadera hija, y que Leonard estaba enredado con ella, querían resolver esto rápidamente. A su edad, ¿cómo no iban a entender la codicia de Leonard? Es demasiado ambicioso, pero le falta habilidad. Al principio Leonard soltó tonterías, pero al ver que mis padres llamaban inmediatamente a los suyos para hablar de romper el compromiso, se quedó atónito. Pero al notar algo o ver alegría en los ojos de Natalie, no se opuso. La familia Son no quería separarse, pero no sabían lo que Leonard les había dicho, ya que los ancianos de la familia Son tenían una actitud reconciliadora cuando se reunían. Si los dos no se llevan bien, simplemente rompamos y encontremos mejores parejas más adelante. La madre de Leonard no cambió su actitud, sonrió y dijo, es una lástima esta vez, pero espero que nuestras familias aún puedan cooperar profundamente en el futuro. Todos fueron educados en cuestiones de cooperación. Romper el compromiso fue en realidad sencillo, solo un acuerdo mutuo y anunciarlo a amigos y familiares. La primera noche después de romper, Víctor llamó sexto señorita Lu, escuché que ahora estás soltera. ¿A ti qué te importa? Dije, y él se rió entre dientes, claro que tiene relación. Ese puesto ahora está vacante. Intentaré ocuparlo. Espera a que me ocupe de mis asuntos familiares, luego salgamos a comer. Su tono se hizo más profundo, hacía mucho que no comíamos juntos. Te extraño, maldita sea. ¿De quién aprendió este tipo arrogante tanta coquetería? Colgué inmediatamente. Al tercer día, los resultados del ADN estaban listos. Decidimos ir personalmente a la agencia de pruebas para obtener el informe escrito y anunciar los resultados en el lugar. Naturalmente todas las partes implicadas debían estar presentes, yo, mis padres, Daisy, Natalie y Leonard, que la seguían como si quisieran apoyarla. Pero eso no importaba. Mis padres y Daisy estaban muy ansiosos, como si el informe pudiera romper la paz familiar. Al recibir los resultados, todos los ojos se centraron en mí. Miré a Natalie y le dije con calma, Natalie, aquí está el informe de ADN de la agencia legal. No se puede falsificar. Lo sabes, ¿verdad?
Ella asintió y yo le dije, Lana, no te demores. Ábrelo. Leonard me insistió con impaciencia, claramente ansioso por convertirse en el yerno de la familia J. Estaba a punto de abrir el resultado cuando de repente una mujer de mediana edad con el cabello despeinado irrumpió. Escudriñó la habitación y luego fijó su mirada en Natalie, gritando y arremetiendo contra ella, miserable, ya has causado suficiente caos. Abandonar a sus propios padres para arrebatar a otros. Le dio una bofetada a Natalie, que gritó. La mujer intentó golpear de nuevo pero fue detenida por Leonard, que frunció el ceño y gritó, ¿quién eres tú para golpear a alguien? La mujer levantó la mirada, su rostro mostraba un innegable resentimiento. Yo soy su madre. Tú eres un traficante. Leonard se dio cuenta de la situación y mis padres intervinieron para detenerla. Revela primero los resultados. La mujer le gritó a Natalie, vuelve conmigo. Deja de soñar con ser un fénix. Cásate con el hombre que tu padre eligió. Él tiene una fábrica. Mis padres miraron a la mujer, tratando de recordar si la conocían, pero parecía que no tenían memoria. Negaron con la cabeza, indicándome que no la conocían. La miré y me invadió una repentina ira. Resultó que era la mujer que casi cambió el destino de mi hermana y de mi familia. No parecía demasiado fea. Tal vez era bastante bonita en su juventud. Tal vez debido a los prejuicios, todavía sentía un parecido entre ella y Natalie. La mujer de mediana edad se volvió hacia mis padres. Esta chica es codiciosa y se ha vuelto loca. Es mi hija. ¿Cómo podría ser tuya? Mis padres estaban confundidos. ¿Cómo podía una madre llamar miserable a su hija y decir que llevaba un colgante de jade?, preguntó mi madre. La mujer respondió rápidamente, lo encontré antes, pensé que era falso, así que lo guardé en un cajón. ¿Quién iba a pensar que lo robaría? Natalie abrazó su rostro burlándose, estás mintiendo. Te escuché decir que intercambiaste el bebé de una familia rica en el hospital porque conociste sus antecedentes durante los controles prenatales y te volviste codicioso. Este informe de ADN está aquí. Nada de lo que digas puede cambiarlo. La mujer quería que la impostora viera su verdadera identidad. Sus planes se hicieron añicos. Al oír esto, la mujer me miró con enojo como si estuviera frente a un enemigo y agregó obstinadamente, dije que ella es mi hija. ¿Por qué no me crees? Si no es mía, ¿por qué la crié? ¿No podría haberla abandonado en cualquier momento? Natalie, protegida por Leonard, se atrevió a replicar, ya no podías tener hijos. Necesitabas a alguien que te cuidara en la vejez. Golpeada por el dolor, la mujer intentó golpear a Natalie nuevamente, pero fue detenida. Pensando que esta mujer no solo intercambiaba niños, sino que también tenía la intención de abandonarlos, mi mirada se volvió más fría. Señora, ¿está segura de que Natalie es su hija biológica?, pregunté señalando a Daisy entre sus palabras. Parece que mi hermana es su verdadera hija. La joven señaló hacia atrás y rechazó por completo a la extraña mujer. Naturalmente a nadie le gustaría que alguien usara palabras duras para regañar e incluso golpear a su hijo. Noté que la mujer también miró a Daisy, su malicia hacia Natalie parecía disminuir cuando miró a mi hermana. Parecía que no había notado nada extraño a lo largo de los años. Si están todos aquí, veamos los resultados ahora, dije con frialdad. La mujer inmediatamente intentó quitarme el informe de ADN de la mano, pero lo esquivé. Ella gritó, ya lo he dicho, Natalie es mi hija. No hace falta ninguna prueba. Cuanto más insistía, más satisfechos parecían Leonard y Natalie, mientras que mis padres y Daisy se sentían cada vez más tristes. Antes que todos, abrí los dos informes de ADN y pasé a la página de resultados. El ambiente se quedó en silencio. ¿Cuáles son los resultados?, preguntaron mis padres al unísono. Les entregué los informes, excepto a Daisy, la niña que temía la verdad y la mujer que afirmaba tercamente que Natalie era suya. Todos se agolparon para mirar. Mis padres fueron los primeros en verlos. Se quedaron mirándose fijamente. Luego ambos guardaron silencio. Los informes llegaron a oídos de Natalie y Leonard. Sus ojos se fijaron en los resultados. Luego sus rostros reflejaron incredulidad. ¿Cómo podía ser esto posible?, exclamaron ambos.
Natalie no lo podía aceptar. Hojeaba los informes, miraba fijamente las palabras. Después de un rato me miró acusadoramente. ¿No querías que volviera a casa? ¿Así que manipulaste los resultados? Rápidamente se volvió hacia Daisy y gritó, por supuesto, tiene miedo de que vaya y me lleve todo lo que tiene. Entonces falsificó los resultados, ¿no? Daisy, confundida por la situación, me miró. Le dije con frialdad, el informe de ADN está aquí. Los hechos no se pueden cambiar. La mujer que había insistido en que Natalie era suya, ahora murmuró, al mirar los resultados, no es posible. No son tuyos. ¿Cómo podrían no serlo? Podrías ser mi hija. No pude evitar suspirar por dentro. La verdadera hija la rechazó, mientras que la impostora no pudo aceptar la verdad. Después de reunir el coraje para mirar el informe de ADN, Daisy saltó alegremente y me abrazó con fuerza. No soy ella, ¿verdad? Definitivamente soy la hija de nuestra familia. Por supuesto, le di unas palmaditas en la cabeza, pensando que debía haber estado aterrorizada estos últimos días. Una niña que alguna vez fue vivaz y segura de sí misma tenía que vivir con preocupación y miedo. Los otros tres no podían aceptar la verdad, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo dije, ¿todos tienen mucha curiosidad? Porque claramente intercambió al niño, pero el ADN ahora muestra que el niño que crió no es nuestro. Todos los ojos se dirigieron inmediatamente hacia mí, especialmente la mujer de mediana edad, que me miraba fijamente. Ese año cuando entraste a la habitación de mi madre para intercambiar al niño, ¿no te diste cuenta de que había otro bebé en la habitación conmigo? Moví al bebé que querías cambiar a la cuna y volví a poner el original. Durante todos estos años has guardado mucho rencor hacia la hija de la familia rica, pero todo estaba dirigido hacia tu propia hija. Pensabas que tu hija vivía en el lujo, pero en realidad, era ella a quien maltratabas. De repente se quedó paralizada. Yo había cogido al niño que ella quería intercambiar y lo había vuelto a colocar en su propia cuna, devolviéndolo a su posición original. Durante años, ella albergó tanto resentimiento hacia el hijo de la familia adinerada, que volcó toda su animosidad sobre su propia hija. «Estás mintiendo». La mujer forcejeó y se abalanzó sobre mí, pero mis padres y mi hermana la sujetaron. Miré a Natalie. «¿Recuerdas cuando te pregunté por tu tipo de sangre?» Ella me miró. «Mis padres tienen sangre del tipo O, ¿cómo podrían tener un hijo con el tipo A como tú?» Le dije con calma que incluso si su plan de intercambio hubiera tenido éxito, los controles de salud anuales de nuestra familia habrían revelado que tenía un tipo de sangre diferente. No se podía ocultar. Natalie sonrió con amargura y sus labios se curvaron con amargura. Había soportado un sinfín de malos tratos y humillaciones por parte de su madre biológica, y finalmente había encontrado una razón. Su madre biológica era una mujer conspiradora que intentaba intercambiar niños con los ricos. Este fue el punto de partida de todo su sufrimiento, abriendo el camino hacia una vida diferente. Pero ahora se daba cuenta de que era verdaderamente su hija biológica, pero que esa madre la trataba como a la hija de otra persona. Toda su amargura y resentimiento se apoderó de ella. Era digna de lástima, pero no podía sentir empatía ni pena. Si el intercambio hubiera funcionado y ella fuera del grupo O, ¿qué habría pasado con mi hermana real? Natalie habría disfrutado de una riqueza que no estaba destinada a ella, mientras que mi familia la habría tratado con todo nuestro amor, dejando que mi hermana real sufriera. Después de todo, ¿quién hace pruebas de ADN al azar? Les dije a mis padres y a mi hermana que se prepararan para irse. Antes de salir, me volví hacia ellos. Ah, y el apartamento en Estlake. Haré que alguien empaque sus cosas hoy. Se muda ahora. En cuanto a los rumores que difaman a mi hermana, investigaré a cada persona involucrada. De camino a casa, mi madre me regañó. ¿Cómo pudiste ocultarnos un secreto tan grande? ¿No tenías miedo de que realmente hubieran intercambiado a tu hermana? Mi padre estuvo de acuerdo y dijo que siempre me había elogiado por ser maduro y que nunca esperó que ocultara esto ni siquiera a mis padres. Nos diste un susto de muerte. Hizo una pausa y luego agregó, ¿a los 6 años hiciste todo eso? Eres realmente mi hija. La atmósfera sombría que había en casa estos últimos días finalmente se disipó. Mis padres compraron muchas cosas para mimar a nuestra hija menor.
Solo pensar en lo cerca que estuvo nuestro bebé de ser intercambiado al nacer los hacía sentir culpables y querían compensarlo con más dinero. Mi padre dijo que yo había hecho una gran acción. Ya desde los 6 años quiso recompensarme. Decidió darme una empresa. Sospeché seriamente que mis padres estaban tratando de endosarme la empresa bajo la apariencia de una recompensa. La verdad era clara. Había que saldar cuentas empezando por el apartamento de Estlake. Hice que la gente empaquetara las pertenencias de Natalie. Independientemente de lo que ella dijera, usé el teléfono de mis padres para bloquear y eliminar todo contacto con ella. También aproveché la oportunidad para darles una lección a mis padres: nunca lleven a casa a personas de orígenes desconocidos. Eso solo complica las cosas. Sabían que estaban equivocados y guardaron silencio. El siguiente paso fue lidiar con la situación de Daisy. Pedí a los técnicos que rastrearan todas las cuentas, grandes o pequeñas, que insultaban a mi hermana. La mayoría eran estudiantes de su escuela. Algunos incluso tomaron capturas de pantalla y las compartieron en línea, amplificadas por los sitios de noticias, lo que causó un daño significativo. Denuncié a varias personas ante la policía por difamación y acoso a mi hermana. Todos los implicados tendrían que rendir cuentas. Atacar a otros sin verificar la verdad es una lección social que necesitaban. A todos aquellos que la policía no pudo controlar, los demandaría. A mi familia no le falta nada más que dinero. El incidente afectó a tantos estudiantes que alarmó al director y a otros líderes escolares. En aquella época, los profesores me llamaban sin parar, probablemente hasta que se les secaba la garganta. Finalmente, tras negociaciones, la cuenta oficial de la escuela publicó una corrección y anunció sanciones para los inventores y acosadores en línea. Los estudiantes involucrados tuvieron que grabar vídeos de disculpas y enviar autocríticas. En cuanto a los internautas que no son estudiantes, nuestro equipo legal se ocuparía de ellos. Mi hermana quería seguir estudiando allí, por lo que no quería causar demasiados conflictos. Si quería estudiar en el extranjero, eso también estaba bien. No presté mucha atención a la situación de Natalie, pero escuché a otras personas hablar de ella. La historia comenzó con ella. Aunque la confesión publicada en el muro de la escuela fue obra de su compañera de cuarto, fue porque creyeron sus mentiras. Cuando todos se dieron cuenta de que todo era mentira, sus amigas también fueron castigadas. Nadie se salvó. Natalie, por incitar a otros a acosar a mi hermana, se enfrentó a una reacción violenta, fue aislada y finalmente tuvo que abandonar la escuela. Oí que más tarde se convirtió en la amante de Leonard. Pero lo que Leonard valoró en ella desde el principio fue su condición de joven dama de la familia. Una vez que esa fachada desapareció, su valor a sus ojos se desplomó. Sin mencionar que Leonard perdió su compromiso conmigo y fue regañado por sus mayores. Anteriormente trató de reconciliarse conmigo, pero esa llamada fue atendida por Víctor. Lo vi poner el altavoz, disculpas emotivas y confesiones en el otro extremo. Luego dijo con ligereza: lo siento, el puesto al lado de la señorita mayor de la familia es muy disputado, no es adecuado, muchos quieren ocupar tu lugar. Colgó con calma, ignorando la ira del otro lado. Me acerqué, vi a Leonard bloqueado y le pregunté: ¿por qué estás celoso? Víctor me atrajo hacia sus brazos. ¿Celoso de él? No me gusta su temperamento, es un tipo con carácter molesto, sus palabras son peores que el veneno. ¿Cuándo me llevarás a conocer a tus padres? Recientemente me había propuesto mudarse conmigo. No pude resistirme a su encanto y lo dejé entrar, pero él se aferró a mí, negándose a irse. Aunque tiene su propia casa cerca, nunca se molesta en volver. Tus padres no son desconocidos, iré a conocerlos yo mismo, respondí, no muy cálidamente. Acarició suavemente mi mejilla, debe estar marcando el camino. A Víctor no le importa el esfuerzo que hace para ganarse a los que me rodean. Miré su teléfono, chasqueó la lengua y me preguntó si mi hermana quería salir. Le había pedido a Mía que la invitara y corriera con todos los gastos, pero la chica dijo que era como una comadreja en Año Nuevo, maquinando planes. ¿Cómo la trataste tan mal? Bromeé, eres tú la que tiene una agenda, me reí comentando nuestra reconciliación, que no le oculté a mi hermana. Su reacción fue fuerte. Recientemente durante mi periodo, Daisy se tomó el día libre para cocinarme una sopa de dátiles rojos,
incluso se aventuró a entrar en la cocina que rara vez uso para preparar una comida de 6 platos, una sopa, luego miró a Víctor y declaró: «Nadie sabe cuidar a mi hermana como yo. Somos el dúo campeón». Víctor, que nunca se echa atrás, probó la comida de Daisy y luego elogió sus habilidades, lo que la enfureció. Más tarde Daisy se quejó conmigo: «Una vez te hizo sentir triste, y aún así volviste con él». Solo le di una palmadita en la cabeza. Asuntos de adultos, los niños no deberían interferir. Si te transfiere dinero, simplemente tómalo. ¿Por qué rechazar el dinero que te ofrecen tan fácilmente? Me miró preocupada, temiendo que sufriera por un hombre. Ella es todavía joven y no entiende que las relaciones a veces tienen sus propias alegrías. Víctor y yo no somos del tipo de personas que se pierden en el amor, es solo que después de tantos años, él parece ser el único apto para el matrimonio. Este asunto involucra demasiados factores para considerarlos con cuidado. La mujer que intercambió al niño hace años se llamaba Phoebe. La investigué y no encontré rencores entre ella y mi familia. El incidente no fue un impulso repentino, sino un plan premeditado. Había sido enfermera en ese hospital y tenía fácil acceso a la información de la madre. Aprovechó su puesto para saber la fecha prevista del parto y eligió deliberadamente ese mismo día para dar a luz. Poco después de dar a luz, abrumada por la culpa, renunció a su trabajo. Durante años observó en secreto a mi hermana, convencida de que era la niña a la que había planeado reemplazar. Pensar en que alguien vigilara a mi hermana durante años me ponía los pelos de punta. Sin embargo, han pasado 18 años y no queda ninguna prueba directa que demuestre las acciones de Phoebe. Yo era demasiado joven para entenderlo, pero después lo olvidé y este recuerdo borroso habría quedado enterrado si no hubiera sido por la visita de Natalie a nuestra casa. La siguiente vez que vi a Natalie fue en un club que conocía. Cuando me acerqué vi una pelea en la entrada. Phoebe agarraba la mano de Natalie y le decía con urgencia: «Natalie, ven a casa con mamá. Eres joven, estudia y vuelve a hacer el examen universitario. No abandones los estudios. Esos ricos playboys no te serán fieles». La mujer parecía mucho más delgada, no solo la delgadez normal, sino como si estuviera enferma. «Aléjate, no me molestes», le dijo Natalie con frialdad a su madre biológica. «Mamá se equivocó, no te desprecies. Estoy enferma, no me queda mucho tiempo. Vuelve con mamá, ¿de acuerdo?». La escena me pareció irónica. Ahora ya sabía el camino correcto. Desde lejos oí a Natalie decirle a su madre biológica: «Preferiría que me hubieras cambiado por otra en ese entonces. ¿Quién quiere una madre como tú? Te mereces enfermar. Es el karma». Desde la perspectiva de un extraño, sabiendo la verdad, nadie podría culpar a Natalie, pero aún así no podía perdonar a ninguno de los dos. Una madre que conspira para obtener beneficios personales, arruinando la familia de otro y una hija pervertida por ello. Natalie fue una víctima, pero no en esta medida. Antes de los resultados del ADN, si hubiera reprimido su corazón vengativo, esto habría permanecido en secreto entre mi familia y ella. Ella eligió ese camino y la mayor pecadora fue Phoebe, quien causó todo. Más tarde me enteré de que Leonard había cortado lazos con Natalie. Su naturaleza no es leal, su fugaz afecto por ella se secó cuando se enfrentó a intereses. Su primo se casó con una joven de una familia poderosa, lo que profundizó la cooperación familiar. Leonard ofendió a mi familia, se vio obligado a disculparse, pero no pudo salvar su puesto. El poder pasó gradualmente a manos de su prima y su hermana. Tal vez no pudo contener su ira hacia Natalie, pero a pesar de todo, su destino sigue siendo favorable. Incluso sin heredar el negocio familiar, sigue siendo un playboy adinerado. En cuanto a Natalie, acostumbrada al lujo, ¿aceptaría volver a una vida normal? Nadie lo sabe. El tiempo pasó lentamente 2 o 3 años después. A menudo soñaba con el nacimiento de mi hermana cuando tenía 6 años. Esas imágenes se repetían una y otra vez en mis sueños. A veces soñaba que dormía junto a la cama, sin darme cuenta de que alguien había entrado, y que el niño amado y cuidado por la familia era otra persona. Me despertaba bañada en sudor frío. Víctor estaba a mi lado, dándome palmaditas suaves en la espalda y susurrándome: «No tengas miedo, es solo una pesadilla. Díselo a tu hermano. No tiene vergüenza».
A veces en la cama, insiste en que lo llamen hermano. Enterré mi cara en su pecho y dije con miedo, soñé que Daisy realmente había sido intercambiada. Suspiró, duerme, es solo un sueño. Mañana haré que tu hermana duerma contigo. Después de un rato murmuró con resentimiento casado, pero mi estado aún no coincide con el tuyo, esposa.